Hola, ¿qué tal, gente de YouTube? Otra vez en otro nuevo video explicándoles un ejercicio sobre potencial eléctrico que nos dice: se tiene una carga de prueba que es de 13 nanocoulomb que se desplaza desde el punto A al punto B, como se muestra en la imagen. La distancia de Q hacia el punto A es de 45 centímetros y la distancia de Q hacia el punto B es de 70 centímetros. Nos pide determinar la diferencia de potencial eléctrico considerando la carga como 6 microcoulomb. También nos pide determinar el trabajo realizado por el campo eléctrico generado por la carga Q cuando se mueve a la carga de prueba del punto A al punto B. Bueno, como vemos, nuestra gráfica nos dan las distancias que están en centímetros, lo cual nosotros vamos a convertirlo hacia metros, donde vamos a dividir entre 100 y nos da 0.45 metros. También la distancia de Q hacia B, dividimos entre 100, nos da 0.7 metros. Como datos vamos a poner la carga de prueba, que es 13 nanocoulomb, que va a ser igual a 13 por 10 a la menos 9 coulomb, y también las distancias de Q hacia A va a ser igual a 0.45 metros. También de Q hacia B, la distancia de Q hacia B, 0.7 metros. Y por último nos dan esto para considerar la carga Q como 6 microcoulomb. 6 microcoulomb, que va a ser igual a 6 por 10 a la menos 6 coulomb. Muy bien, las ecuaciones que vamos a utilizar son tres, las cuales son potencial eléctrico, que nos dicen que el potencial eléctrico es igual a la constante de Coulomb multiplicado por la carga y dividido entre la distancia. Sería nuestra primera ecuación. Como segunda ecuación obtenemos la diferencia de potencial, que nos dice que la diferencia de potencial va a ser igual a potencial eléctrico en B menos el potencial eléctrico en A, como segunda ecuación. Y ahora, como la última ecuación nos pide también el trabajo va a ser igual a la carga de prueba, en este caso multiplicado por la diferencia de potencial. Muy bien, entonces nos vamos a la solución, donde vamos a desarrollar el potencial eléctrico del punto Q hacia el punto A y también del punto Q hacia el punto B. Entonces, potencial eléctrico para A va a ser igual a la constante de Coulomb, que ese dato va a ser a 9 por 10 a la 9 newton por metro al cuadrado entre coulomb al cuadrado, multiplicado en este caso por la carga, que es 6 por 10 a la menos 6 coulomb, y dividido entre la distancia de Q hacia A, 0.45 metros. Con ayuda de la calculadora vamos a encontrar el potencial eléctrico en A, del punto Q al punto A, sería 9 por 10 elevado a la 9 multiplicado por 6 por 10 elevado a la menos 6 y dividido entre 0.45 metros. Nos da un total de 12 por 10 a la 4 voltios. Ahora hacemos lo mismo para encontrar el potencial eléctrico del punto Q al punto B. Potencial eléctrico del punto Q al punto B va a ser igual, el mismo dato, la constante de Coulomb, 9 por 10 a la 9, multiplicado por la carga es la misma, 6 por 10 a la menos 6 coulomb,
dividido entre la distancia del punto Q al punto B. En este caso es 0.7 metros. El potencial eléctrico va a ser igual, nos apoyamos en nuestra calculadora, 9 por 10 a la 9 multiplicado por 6 por 10 a la menos 6 y dividido entre 0.7 metros. Nos va a dar un total de 77 por 10 a la 5 voltios. Muy bien, ahora en nuestra ecuación 2 vamos a encontrar la diferencia de potencial, que es lo que nos piden. Diferencia de potencial va a ser igual a la potencial eléctrico en B, que nos salió 77 por 10 a la 5 voltios, menos el potencial eléctrico en A, que es 12 por 10 a la 4 voltios. Entonces diríamos que la diferencia de potencial va a ser igual 77 por 10 a la quinta menos 12 por 10 elevado a la 4, nos da un total de 758 por 10 elevado a la 4 voltios. Muy bien, y por último encontraríamos el trabajo realizado por el campo eléctrico, que vamos a utilizar la tercera fórmula, reemplazando los datos. La carga de prueba 13 por 10 a la menos 9 Coulomb va multiplicado por la diferencia de potencial, que nos salió 758 por 10 a la 4 voltios. Entonces el trabajo va a ser igual, nos apoyamos en nuestra calculadora, 13 por 10 a la menos 9 multiplicado por 758 por 10 elevado a la 4 va a ser igual a un valor de 0.098 joules. Bueno amigos, eso es todo. Muchísimas gracias por ver este video. No se olviden en suscribirse y darle un buen like a este video.